Hola, en el video pasado empezamos a hablar sobre cómo enseñarle a un adolescente a manejar. Hablamos sobre la posición correcta de conducción, la posición que le permite a un conductor formar una unidad con el vehículo, sentir lo que está sucediendo, pero sobre todo reaccionar eficientemente y que su cuerpo ayude a absorber parte de la fuerza de un impacto en el caso de un accidente para evitar lesiones. También en ese video hablamos sobre la dinámica de un vehículo en movimiento. Hablamos sobre cómo transfiere peso sobre su eje transversal hacia las llantas delanteras o traseras, cómo transfiere peso sobre su eje longitudinal hacia un lado o el otro en las curvas y cómo sobre su eje vertical el auto gira. En este video vamos a hablar sobre la posición correcta de las manos sobre el volante, la técnica correcta de viraje que te permite reaccionar correctamente y mantener el control del auto en todo momento. Finalmente, vamos a darle unos minutos a hablar sobre la dinámica de las ruedas, porque ahí es donde se transmiten todas las fuerzas de un vehículo al piso y cuando las llantas pierden adherencia, automáticamente perdemos control. Entonces vamos a iniciar. Por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y recomendarnos con tus amistades. Como lo platicamos al principio del video, vamos a hablar sobre la dinámica de las llantas. Las llantas son la parte más importante de un auto. De nada te sirve tener un gran motor, suspensión, frenos o dirección si esas fuerzas no las puedes transmitir al piso. Y para transmitirlas al piso necesitamos la adherencia. Sobre las llantas se transmiten todas esas fuerzas. Lo primero que tenemos que entender es que de toda la llanta, la superficie de contacto es solamente esta. Es equivalente a la palma de una mano. Imaginen este espacio en la parte inferior. Entonces, estamos transmitiendo toda la fuerza de un vehículo de cerca de 1 tonelada apoyados sobre 4 espacios de este tamaño. Por eso es tan fácil perder el control de un vehículo. La primera fuerza que se aplica sobre una llanta es simplemente la gravedad, el peso. Lo vamos a representar con una flecha, un vector que viene de arriba hacia abajo y termina aquí, en el centro de la llanta. Ahora, cuando el vehículo empieza a avanzar sobre la llanta, tendríamos que aplicar un vector de fuerza hacia el frente. Cuando frenamos o desaceleramos, entonces tenemos una fuerza de desaceleración o una fuerza de frenado. Esa la representamos con un vector del centro de la llanta hacia atrás. Y cuando damos vuelta a la derecha, tenemos un vector de fuerza hacia la izquierda. Y cuando damos vuelta a la izquierda, tenemos un vector de fuerza hacia la derecha. Hace años, un físico apellidado Kamm diseñó un sistema para medir la capacidad de adherencia de las llantas. Ese sistema se llama el círculo de Kamm, en el que podemos encerrar todas las fuerzas que se aplican sobre una llanta. De tal manera que todo lo que vemos dentro del círculo es área de adherencia. Y todas las fuerzas que queden fuera de ese círculo o de ese límite significan un deslizamiento. Lo que es importante entender es que estas fuerzas rara vez trabajan solas. Por ejemplo, cuando vas acelerando y a una velocidad determinada entras a una curva, tienes una fuerza de aceleración y una fuerza lateral. Esas dos fuerzas se suman para dar una resultante y la resultante puede acercarse mucho o sobrepasar el límite. Cuando pierdes adherencia en las llantas delanteras en una curva, se llama subviraje. Cuando pierdes adherencia en las llantas traseras en una curva, se llama sobreviraje. Y en otro video vamos a aprender cómo controlar estas situaciones. Es importantísimo entender que este círculo de Kamm, este límite de adherencia a tus llantas, puede variar constantemente. Un ejemplo es este. Cuando estás en asfalto tienes un límite ideal. Cuando estás sobre otra superficie, como puede ser concreto pulido o pasto, el límite de adherencia se va a ver reducido. Por ejemplo, en el momento que empieza a llover,
tu límite se reduce al 50% de cómo estaba sobre asfalto seco. Eso significa que tendrías que reducir tu velocidad siempre que manejes sobre asfalto mojado. Ahora, lo interesante sería investigar cómo podemos hacer que este límite aumente, porque a mayor adherencia, mayor seguridad. Por supuesto, con unas llantas de alto desempeño vas a tener un límite de adherencia mayor, pero pensando en las llantas que tienes, ¿cómo puedes hacer para tener un mejor límite de adherencia? Es muy sencillo, aplicando peso. Una llanta, mientras más peso tiene, mayor adherencia. Si combinas esta información con las transferencias de peso del vehículo en movimiento, puedes aprender a aplicar peso sobre la llanta que lo requiera. Por ejemplo, en una curva, al desacelerar vas a transferir peso a las llantas delanteras y eso te va a ayudar a evitar un subviraje. Vamos a tener en cuenta esta información cuando en el siguiente video hablemos sobre sub y sobreviraje. Una vez que aprendimos la posición correcta de conducción, ahora falta poner las manos en la posición correcta sobre el volante. Mucho se ha hablado del 10 para las 2. Así nos enseñaban hace 30 o 40 años. Actualmente esa técnica no se utiliza. Las manos deben de ir a las 9 y a las 3, simulando que el volante fuera la carátula de un reloj. De hecho, por eso la industria automotriz pone todos los controles de audio, computadora de viaje, control de crucero en esta zona. Les aseguro que si la posición correcta fuera con la mano aquí adelante, nos pondrían el control de audio aquí arriba. Los ponen aquí porque las manos van aquí. De hecho, también por eso los volantes modernos tienen este espacio. Este espacio es para que el pulgar no abrace el volante, sino que se apoye ahí. En esta zona de la mano tenemos mucha sensibilidad. Y poner las manos en esta posición nos permite sentir lo que está pasando, sobre todo en el eje delantero. Vibraciones del piso, pérdidas de adherencia, todo lo que sucede lo sentimos ahí a través de la columna de dirección hasta el volante. Después iniciamos con la técnica de viraje. Si vamos a dar vuelta a la derecha, la mano que lleva la fuerza es la izquierda, de tal manera que impulsa hacia adelante. Vamos a dar vuelta a la izquierda, la mano que lleva la fuerza es la derecha. Esto nos permite prácticamente todos los movimientos normales en ciudad, una curva en una esquina, un cambio de carril, difícilmente vas a pasar de 180 grados de giro. Pero si en algún momento fuera necesario una vuelta en U o dar más vuelta que esos 180 grados de giro del volante, entonces la mano de abajo, cuando llega a la parte inferior, suelta y pasa hasta la misma posición. Y esto nos permite continuar el movimiento. Ahí tenemos el volante en recto, y ahí termina el giro. Recto, y ahí termina el giro. Recto. Como les decía, en esta posición prácticamente todos los movimientos de la conducción diaria los tenemos sin mover las manos del volante. Podemos cambiar de carril, podemos pasar por una glorieta y un poco más adelante tenemos un retorno en el que vamos a ver todo el movimiento de las manos. Hay una costumbre muy generalizada de soltar el volante después de terminar una curva y dejar que regrese solo a su posición y después simplemente lo cachamos, digamos, en la posición correcta. Es una muy mala práctica, porque si en ese momento una de las llantas cae en un bache o tienes alguna situación que corregir, no lo vas a poder. Recuerda que siempre tú controlas al volante, no el volante a ti. Damos vuelta en U, nosotros regresamos el volante a su posición correcta. Y este es un movimiento que una vez que te acostumbras a él, lo puedes hacer tan rápido como tú quieras. Y siempre te va a permitir saber en dónde están tus llantas.
En la medida que sepas dónde están tus manos, vas a saber siempre dónde están tus llantas. Eso te permite siempre mantener el control del auto. Entre las malas prácticas hay otras que debemos de evitar. Una muy común es la técnica de lavaplatos. Llegar a una curva y manejarlo así. ¿Qué sucede si en ese momento le pegas a un bache o se te suelta la mano? Pierdes el control y puedes tener un accidente. Otra técnica que puede ser muy peligrosa es la conocidísima técnica del taxista, que mete la mano aquí para dar vuelta. Si en ese momento, por cualquier motivo, se abre la bolsa de aire te va a romper la muñeca, te va a romper el codo y te va a aventar la mano hacia la cara, con lo que probablemente te rompa la nariz o la quijada. Las manos siempre van en la parte exterior del volante. Por eso está diseñado de esta manera. Con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Practica la posición de tus manos en el volante, la posición correcta de conducción y trata de empezar a sentir lo que sucede en el auto, cómo transfiere peso cuando aceleras hacia atrás, cuando desaceleras hacia el frente y hacia los lados en las curvas. En la medida que puedas controlar eso, te vas a hacer un mucho mejor conductor. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal para recibir este tipo de videos sobre conducción segura, pero también sobre información de Fórmula 1 y de la industria automotriz. En la próxima sesión vamos a ver con Oscar, ahora sí, técnicas de frenado y cómo controlar sub y sobre viraje. Nos vemos, gracias.